¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En el arranque de este informativo hoy queremos dejar de lado la marasma de declaraciones políticas de este primer día de precampaña para centrarnos en unos datos, en los del desempleo del pasado mes de abril. Es verdad que este mes acostumbra a ser un buen mes para el paro, pero en este caso lo ha sido todavía mejor. Ha sido, de hecho, de los mejores meses en cuanto al desempleo de los últimos 10 años. No solo ha sido bueno para el desempleo, también para las afiliaciones a la Seguridad Social, que se han incrementado de forma importante. Abril ha registrado tanto en Castilla y León como en España el tercer mayor descenso del paro en la última década, aunque inferior al año pasado. El paro total se sitúa en las 193.000 personas en nuestra comunidad y ligeramente por encima de los 4 millones en todo el país, niveles de 2010. Yo puedo decir que me apunté el día 27 y el día 29 ya me mandaron un trabajo. Yo creo que, vamos, ya seguro que me llaman de aquí a nada, sí. Pues ahora en verano yo me muevo en el ámbito forestal y en el tema de incendios forestales pues intentaré trabajar ahí. Todas las provincias castellanas y leonesas acaban el mes con una bajada del desempleo registrado, principalmente Valladolid, Salamanca y Burgos. También descienden todos los sectores, destacando los 3.000 de servicios y los 1.200 de construcción. ¿Pero lo nota? Yo por lo menos no. Bueno, en mi casa sí, ahora mi padre también ya empezó a trabajar. Tengo un futuro ahora esperando en un mes o así, una cosilla, estoy esperando un nuevo trabajo a ver si me sale. El número de afiliados creció en 3.400 personas en Castilla y León y en 158.000 en España. El empleo en las cuencas mineras ha dependido históricamente del carbón y así quieren los sindicatos que lo siga siendo en el futuro. Hoy se han reunido con el secretario de Estado de Energía en Madrid para conocer más al detalle esas medidas anunciadas por la vicepresidenta del Gobierno la semana pasada para respaldar al sector. Medidas que a los representantes sindicales les parecen insuficientes y que, en su opinión, no ayudan a salvar la minería. No les parecen suficientes, no incentivan la compra de carbón nacional. Si no vienen acompañadas de otras medidas será el fin de la minería. Y eso es precisamente lo que el secretario de Estado de Energía ha dicho a los sindicatos tras sendas reuniones de poco más de una hora, que tiene las manos atadas y no puede ir más allá de las ayudas de 10 euros por tonelada que anunció la vicepresidenta del Gobierno. Ni siquiera aquello que se aprobó en el plan del carbón. De todo lo que hay en el plan del carbón, el acuerdo marco, ha dicho que no, que solamente esto, que esto es incumplir el acuerdo marco. Nos hemos encontrado con un gobierno derrotado, nos hemos encontrado que el secretario de Estado dijo que no puede hacer más. Los agentes sociales han exigido la máxima celeridad en la tramitación de estos incentivos que creen que llegan tarde y que no podrán cobrarse hasta fin de año. Le falta todavía un mes para que le dé contestación la Unión Europea, faltaría la convocatoria en el BOE, faltaría salir en el BOE y luego la convocatoria, faltaría que las empresas fuesen hacia ello. Y volverán a llamar a los interlocutores que les han prometido apoyo. Para acordar un documento que nos sirva o que podamos firmar todos o la mayoría de defensa de la minería del carbón. Mañana Alberto Nadal se reunirá con Carbunión para trasladarle estas mismas medidas que los sindicatos han tachado de electoralistas. Nos toca ya hablar de lo que ha dado de sí este primer día de precampaña, en el que las entrevistas a los líderes políticos han ocupado buena parte de los programas en radio y televisión. En la SER, Rajoy ha dejado claro que no le apetece nada debatir y ha insistido en que no piensa dar un paso atrás, lo pida quien lo pida. Está convencido de que su marcha no sería buena ni para el PP ni para España. Relativiza el tirón de orejas de Bruselas a España a cuenta del déficit. Reitera su compromiso a reducirlo, pero prioriza la creación de empleo. A mí me importa mucho más llegar a esos 20 millones de puestos de trabajo que reducir el déficit, aunque sé que tengo que estar por debajo del 3% y lo vamos a estar en el año 2017 en lugar de estarlo en el año 2016. Bueno, pues es un año de retraso. Esa previsión de los 20 millones de ocupados será uno de los mantras del PP en campaña. Un periodo electoral en el que no piensa ceder ante quienes piden su marcha. Es que yo no creo que sea bueno para España ni para mi partido que yo, candidato de mi partido en las elecciones, me vaya porque lo quieran el señor Rivera u otros. Y pase lo que pase en junio. Mientras me encuentre bien, con ganas y esté fresco, pues quiero continuar. Rajoy no se opone a que se debata el establecimiento de primarias en el Partido Popular, aunque defiende el sistema actual de compromisarios para elegir al candidato. Y como todo en la vida, pues se puede evolucionar y se puede cambiar, pero habrá que debatirlo. Habrá debates
en campaña, aunque Rajoy reconoce. A nadie le apetecen debates, oiga, estas cosas, un debate supone una gran responsabilidad, hay que prepararlo, hay que hacerlo bien. Deja en manos del comité de campaña del PP a qué debates acude y en qué formatos. Pues el resto de partidos carga contra Rajoy por esas pocas ganas de debatir durante la campaña electoral. Desde Ciudadanos le recuerdan que, al igual que ellos no pueden exigir su marcha, el PP tampoco puede intentar condicionar su apoyo. Mientras el PSOE ha reunido por primera vez a su comité electoral, dejando claro que Podemos estará en su punto de mira durante la campaña. Ciudadanos reconoce que no pueden imponer la salida de Rajoy, pero advierten. Obviamente nosotros tampoco aceptaremos que el Partido Popular decida a quién debe votar o no Ciudadanos ante una posible investidura. El PSOE reitera su no rotundo a Rajoy, aunque fija otro objetivo en la diana de sus dardos de precampaña. La comienzan cargando contra Podemos. Y ahora quieren convertirse en la vieja izquierda, en la vetusta izquierda, en la izquierda comunista. Muy distinto es el tono irónico de Pablo Iglesias, que busca tenderles la mano y dice que si gana el PSOE podría ocupar la vicepresidencia. La segunda fuerza política de ese acuerdo, que en este caso sería el Partido Socialista, tendría toda la legitimidad para reclamar la vicepresidencia. Estos días busca otra alianza, la de Alberto Garzón. Y yo sí me veo construyendo un futuro en nuestro país con Alberto. Falta que los militantes de Izquierda Unida acepten confluir con Podemos en la consulta a las bases que ha concluido este miércoles. Que es una coalición electoral, que establecen que se va a respetar la propia identidad, que se van a hacer campañas diferenciadas. Mientras unos tratan de unir sus fuerzas, otros tratan de recuperar la que perdieron. UPyD volverá a presentarse a las generales después de quedarse sin representación en diciembre. De política y de otros asuntos hemos hablado con el director general de la Policía en nuestra delegación en Burgos. Esta es la entrevista que manteníamos hace unas horas con el político salmantino. Don Ignacio Cosidó, director general de la Policía, buenas noches. Muy buenas noches. Le tengo que preguntar por política, que está bastante entretenida en estos tiempos, pero usted tiene otros muchos quehaceres, entre ellos luchar día a día contra el terrorismo yihadista. Ayer era noticia una nueva operación policial en Madrid con la detención de 4 yihadistas, 4 presuntos terroristas que se dedicaban precisamente a la captación de más terroristas. ¿Estos éxitos de la policía es para estar aliviados o estas operaciones tan frecuentes es para estar preocupados? Yo diría que transmiten una sensación de confianza a los ciudadanos. El terrorismo es nuestra principal amenaza en estos momentos para España, para la Unión Europea, para la comunidad internacional. España es uno de los países que en el marco de la Unión Europea realiza un mayor número de operaciones y un mayor número de detenciones. Eso creo que responde a una eficacia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bien es verdad que estamos en un nivel de alerta 4, y por tanto no hay ningún país del mundo que esté libre de que se pueda cometer un atentado, y por tanto mantenemos esa máxima prioridad y esa máxima atención al fenómeno del terrorismo. Pero yo a los ciudadanos lo que les pediría es confianza en el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Explíqueme este titular que leemos hoy en la prensa regional, en el Diario de León. Interior vigila 173 núcleos de radicalización islamista. Claro, lo lees así de forma cruda y te alarma, ¿no? Bueno, nosotros en la lucha contra el terrorismo tenemos 4 pilares principales. Uno es pues esas operaciones que desmantelan estructuras que bien se dedican al reclutamiento, al adoctrinamiento o incluso a enviar terroristas a escenarios de conflicto, con el riesgo de que después esos terroristas puedan volver a nuestros países. El segundo es la lucha contra la radicalización, que es exactamente a lo que nos referimos. No solamente se trata de detener a terroristas, sino se trata de minar ese fenómeno de la radicalización que hace que las organizaciones terroristas tengan capacidad de captación de nuevos miembros. Ahí se ha diseñado una estrategia que dirige el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Es una estrategia muy de amplio espectro y sin duda me parece que es una de las claves para tener éxito a futuro. Junto a esos 2 pilares tenemos la cooperación internacional. Yo destacaría el marco de la Unión Europea, que es una cooperación privilegiada en el mundo, una cooperación policial, y también la cooperación con Marruecos, que está siendo particularmente exitoso en esta lucha. Y por último, pues tenemos también la cooperación entre las distintas agencias, los distintos servicios que trabajan en España. En terrorismo, si hay algo que hemos aprendido, es que es vital intercambiar información de manera muy rápida y muy eficaz. ¿Y es ese trabajo lo que pudo fallar en su momento tanto en París como en Bruselas? Bueno,
Cuando se comete un atentado terrorista hay que tener muy claro que la única responsabilidad de ese atentado son los asesinos, los terroristas, que buscan matar, además en el caso del terrorismo yihadista, de manera muy indiscriminada, y casi le diría que cuantos más muertos consigan, pues mejor para los objetivos que ellos persiguen. Dicho eso, pues hay siempre una capacidad de anticipación por parte de las fuerzas de seguridad, pero en ocasiones pues es imposible pues evitar la comisión de un atentado. Ahí yo creo que lo fundamental es la propia fortaleza de la sociedad, la determinación de una nación. Yo creo que Francia en ese sentido nos ha dado un ejemplo pues para enfrentarse a esa amenaza y para sobreponiéndose al dolor, pues mantener esa voluntad de derrota del terrorismo, que es esencial. Lo peor que podemos hacer con el terrorismo es siempre caer en su trampa, y su trampa es el miedo y es el terror. En eso no podemos caer nunca. ¿Dónde están los mayores riesgos de radicalización, los mayores nichos donde estos captadores de yihadistas pueden tener más éxito? Bueno, es evidente que ellos intentan la captación de personas jóvenes. El vehículo fundamental de captación en estos momentos es Internet. Tenemos muchos fenómenos de autorradicalización. También en ocasiones hay algunas personas que actúan con una clara intención de adoctrinar, de manipular, de radicalizar, bien sea en religión o bien sea en ámbitos sociales o ámbitos políticos. La labor fundamental que en estos momentos hemos realizado es precisamente desarticulando todas estas redes que se dedican a la captación, al adoctrinamiento, al adiestramiento de terroristas, en este momento con el objetivo principal de enviarlos a escenarios de conflicto, pero en algunos de los casos también con una intención de cometer atentados también en territorio español o en territorio europeo. Le decía yo al principio de la entrevista que tenemos que hablar, como no, de política, de la actualidad política. Menudo lío en el que se ha metido usted cuando dijo aquello de Podemos, de que es un peligro para la democracia. Bueno, yo tengo una experiencia personal. En la Dirección General de la Policía uno vive pues momentos muy felices, ¿no? Y me estoy acordando pues de la detención del pederastra en Madrid, o cuando pudimos detener al asesino de la Peregrina en Astorga, o tantas operaciones que hemos podido saldar con éxito. También hay momentos duros, y me estoy acordando pues cuando perdimos a los compañeros de Kabul en ese atentado contra la Embajada de España en Afganistán, o cuando pedimos a nuestros héroes del Orzán, o a esta policía, a Vanessa en León, y tantos otros. Entre los momentos duros, yo tuve una experiencia personal que fue el 22M. El 22M tuvimos una gran manifestación en Madrid que terminó con disturbios tremendamente violentos. En aquellos disturbios fueron heridos más de 60 policías. Yo estuve en el hospital de campaña que se instaló en la Plaza de Colón, pues hablando y atendiendo a estos policías. Había un policía que acaba de tener un hijo y con una conmoción que realmente pues estuvimos preocupados sobre cuál iba a ser su evolución. Creo que es obligación de todos los demócratas, cuando se producen ese tipo de agresiones salvajes a la policía, que está garantizando la seguridad, que está garantizando los derechos de todos, hacer una condena muy expresa y en ningún caso hacer declaraciones que sirvan de justificación o que den ningún tipo de amparo a esas actitudes violentas. La reflexión que yo hice el otro día iba un poco en esa línea. Creo que en democracia vale todo, todas las ideas. El límite que no podemos transgredir nunca es el límite de la violencia. Y eso, por supuesto, es para quienes lo practican, pero también para los responsables políticos que tienen que tener en ese terreno una actitud muy nítida. Yo a veces he echado de menos esa actitud en algunos dirigentes de Podemos. Algunos dirigentes de Podemos han llegado a calificar a Otegi de preso político. Usted, el director general de la policía, ¿qué siente cuando ve al líder de la izquierda, Berchale, estar como estuvo hace unos cuantos días en el Parlamento Europeo, pues eso, dirigiéndose a todos los parlamentarios? Pues mucha indignación, porque han sido 146 policías nacionales asesinados por ETA. Ha sido una batalla muy difícil, ha sido una victoria que ha costado mucho sufrimiento, por supuesto a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, para el conjunto de la sociedad española. Me parece que en estos momentos, que afortunadamente el Estado de Derecho ha conseguido vencer a una organización terrorista como ETA, es fundamental que también hagamos una batalla por la verdad,
y que hagamos una batalla por un relato exacto de lo que ha hecho, sobre todo de lo que hicieron, del sufrimiento que causaron, sobre todo porque creo que se lo debemos a las víctimas del terrorismo. Nosotros, a lo largo de esta legislatura, hemos seguido trabajando con mucha intensidad, luchando contra ETA, a pesar de que no ha habido, afortunadamente, atentados terroristas de ETA. Lo hemos hecho porque queremos la total desarticulación y desaparición de esta banda terrorista. Y lo hemos hecho también porque quedan muchos asesinatos que todavía no han sido esclarecidos. Y la policía no olvida ninguno de esos asesinatos y sigue trabajando por cada uno de ellos. Por eso, declaraciones en las que un terrorista que ha sido condenado por los tribunales, que es miembro de ETA, que no ha hecho una condena expresa de esos atentados, se le califique como un hombre de paz, pues sinceramente a mí me parecen absolutamente inadmisibles. Corremos el peligro, el riesgo, precisamente, tal y como estamos viendo el devenir de la política en estos momentos, ¿no? Cuando se está debatiendo sobre la posibilidad de que el propio Otegi sea el cabeza de lista a las elecciones del País Vasco de EH Bildu, de dejar de lado a las víctimas, de que a las víctimas las lleguemos a olvidar, de que seamos injustos con ellas. Mire, en los años 70, principios de los 80, a mí me cuentan familias de policías a las que reunimos cuando hicimos un gran memorial en nuestro colegio de huérfanos de la policía, que es nuestra escuela de altos estudios policiales, que sacaron a sus maridos, sacaron a sus padres como a escondidas del País Vasco. Yo creo que si comparamos lo que sucedía entonces con el grado de dignidad, de reconocimiento que hoy damos a las víctimas del terrorismo, creo que hemos avanzado mucho y creo que todos tenemos motivos para sentirnos orgullosos de ese reconocimiento que hoy hacemos a las víctimas del terrorismo. Pero en esa batalla por la verdad, el papel de las víctimas es esencial. Las víctimas del terrorismo en España han sido un colectivo absolutamente ejemplar, han mantenido siempre su confianza en la justicia, en la democracia, nunca han tomado venganza, nunca han tomado la justicia por su mano y creo que cuando menos merecen el máximo respeto por todos y de manera muy particular por parte de todos los líderes políticos. Bueno, le quiero preguntar precisamente por eso, por los líderes políticos, por la política en general en nuestro país. Usted ha sido senador, usted ha sido diputado también por Palencia. ¿Lo que ha ocurrido en estos últimos meses es un fracaso de la clase política? A ver, no rehuyo ninguna pregunta, pero entiendan que como director general de la policía, en estos momentos pues mis opiniones políticas tengo que moderarlas, ¿no? en gran medida. Mire, lo que le puedo garantizar es que en estos meses en que hemos tenido un gobierno en funciones, hemos tenido unas elecciones, ahora tenemos otro proceso electoral, lo que ha estado funcionando a total rendimiento ha sido la policía y además ha sido un poco empeño mío como director el mantener la total normalidad en el funcionamiento de la policía. Entre otras cosas porque le debo decir también que los delincuentes no están en funciones, entonces tenemos que trabajar todos los días. No creo que haya habido un fracaso, es decir, creo que ha habido una situación de bloqueo político, no me corresponde a mí ahora mismo determinar las responsabilidades de cada uno en ese bloqueo político, pero creo que ante esta situación de bloqueo lo más sensato que podía hacerse es volver a dar el poder a los ciudadanos a través de las urnas y creo también que siempre es mejor unas nuevas elecciones que un mal gobierno. Así que espero que en el futuro podamos tener un gobierno estable, un gobierno con capacidad para seguir haciendo reformas, que es lo que este país necesita. Le quiero preguntar también algo por política, pero por usted en concreto. ¿Le gustaría volver a ser candidato al Congreso por Palencia? Bueno, para mí sería un inmenso honor, pero también le digo... Pero de momento no está en ello. Es que en política los deseos personales son muy secundarios. Al final uno está a disposición de un proyecto y también, en este caso, del presidente del Gobierno. De hecho, como bien saben, en estas últimas elecciones el Partido Popular en Palencia pues, manifestó que le hubiera gustado que yo hubiera vuelto a encabezar la candidatura y, sin embargo, desde el Gobierno se me pidió que me mantuviera en la Dirección General de la Policía. Por tanto, es que lo que uno desee, sinceramente, no tiene mucha importancia. Lo que tiene importancia es dónde pueda ser más útil, dónde pueda servir mejor a los ciudadanos. Y eso, en definitiva, en mi caso, depende del presidente del Gobierno. Bueno, hablamos del trabajo de la policía durante estos últimos tiempos. La corrupción le ha dado mucho trabajo a las fuerzas de seguridad del Estado en nuestro país. Eso deja el mal lugar a la clase política, ¿no? Pues es verdad que hemos tenido muchos casos, probablemente hayamos tenido demasiados casos. Le puedo decir que solo la Policía Nacional en estos 4 años son casi 1.400 los detenidos por casos de corrupción. Es verdad que hemos tenido
decir, de todos los colores, de todas las administraciones mandadas por distintos partidos políticos. Es un trabajo especialmente difícil, primero porque son casos muy complejos, segundo porque son casos complicados. Ahí tenemos una unidad, la UDEF, una unidad dedicada específicamente a la investigación de delitos económicos y financieros. Creo que es una de las mejores unidades del mundo en ese campo de especialización de la delincuencia económica. También le debo decir que hemos trabajado con mucha intensidad en la lucha contra la corrupción, porque ha sido además una demanda muy clara de los ciudadanos, pero hemos trabajado también con mucha intensidad contra el fraude, por ejemplo en la seguridad social, que a mí me parece también otra forma de corrupción, o hemos trabajado también con operaciones como la que acabamos de hacer contra Manos Limpias o Ausbank, en el que una organización que supuestamente se dedicaba precisamente a combatir la corrupción, lo que estaba haciendo era un chantaje pues para, con sus procedimientos judiciales, pues tratar de obtener un beneficio económico. Por tanto, hemos luchado con mucha determinación, yo creo que a raíz de los números, con mucha eficacia, contra la corrupción en todas sus dimensiones y en todos sus ámbitos. La oposición y también muchos sectores de la sociedad han sido muy críticos con la famosa ley Mordaza. ¿Se les fue la mano con esta ley? Los partidos de la oposición han dicho que en cuanto tengan la menor posibilidad la van a derogar. Pues mire, yo puedo referirme a lo que ha sido la aplicación de la ley. En la aplicación de la ley lo que hemos observado es que no ha habido un aumento en el número de sanciones como consecuencia de la nueva ley de seguridad ciudadana y además hemos reducido muy sensiblemente el número de detenidos como consecuencia de esa ley a efectos de identificación. Se ha reducido en lo que llevamos de legislatura más de un 30%. Por tanto, sinceramente, creo que ha sido una ley que a la policía le ha dado instrumentos más eficaces para garantizar la seguridad ciudadana. En estos años ha habido una mejora real de la seguridad de los ciudadanos. Hemos tenido una disminución de la delincuencia de más de un 12% en lo que es la demarcación de la Policía Nacional. Y al mismo tiempo creo que hemos dado más libertad, porque hemos reducido ese número de identificaciones, que en definitiva significan pues actuaciones policiales que, lógicamente, en ejercicio de la ley, pero que para el ciudadano pues suponen el ser detenido por la policía. Por tanto, creo que hemos conseguido algo que no siempre es fácil, pero que es una realidad. Más seguridad con más libertad, que creo que es el ideal al que debemos aspirar. Pero hay quien entiende que sí que se cercenan algunas libertades individuales. Nosotros, compañeros periodistas, igual sí que han tenido algún problema precisamente con esta ley Mordaza. Pues, sinceramente, creo que muy pocos. Sanciones a medios de comunicación o periodistas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, tendría que revisar los datos, pero sinceramente creo que son absolutamente insignificantes. Creo que la libertad de información, afortunadamente, en este país está plenamente garantizada y además tenemos unos medios de comunicación. Estamos ahora en una casa como esta televisión, que es un buen ejemplo. Tienen absoluta libertad para informar a los ciudadanos sobre la realidad, ¿no? Y ese es un valor que en una democracia es incalculable, ¿no? Don Ignacio Cosidó, director general de la Policía, gracias por atendernos esta noche. Muy amables, ha sido un placer estar aquí con mis paisanos castellanos y leoneses. Sí, luego ganador, gracias. Gracias. Bienvenido. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y después tendremos tiempo para analizar en nuestro tiempo de tertulia muchos de los asuntos que ha dado de sí esta jornada. Bueno, vamos a recuperar lo que es el tiempo de actualidad y sobre todo, como decía antes de la publicidad, vamos a analizar durante los próximos minutos lo que ha dado de sí esta jornada, una jornada en la que hemos conocido los datos del paro del pasado mes de abril, buenos datos del paro, o no, a ver qué es lo que opinan mis contertulios esta noche. Óscar Gálvez, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Evaristo Ruiz, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues seguro que de los datos del paro, como no, se van a hacer eco los periódicos de nuestra comunidad, con ellos viene como cada noche debajo del brazo Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Pero empiezas con otra cosa, ¿no? Con lo que ha sido, sin lugar a dudas, la cita del día, ¿no? La cita política del día en León. Con unos cuantos siglos, además, a sus espaldas. Diario de León abre su primera con la imagen del claustro de San Isidoro, donde se ha celebrado el pleno de las Cortes conmemorativo de las primeras Cortes Generales celebradas en 1188. León reivindica su legado parlamentario.
la voz del procurador del común se convirtió en la de los que nunca hablan en la Cámara. Diario La Razón reivindican una participación más activa de la ciudadanía en la cuna del parlamentarismo. Diario de Valladolid El Mundo, Javier Amoedo, el procurador del común, da la coartada para la crítica política. La Nueva Crónica de León, León vuelve a convertirse en sede de las Cortes 8 siglos después. Diario ABC, el PSOE frena la vuelta de Villarrubia a la política. Las listas serán las del 20 de diciembre. Diario de Soria, Nufri, la firma hortofrutícola de La Rasa, prevé aumentar este año la cosecha y recoger entre 20 y 22 millones de kilos de manzanas. Envía los primeros 40.000 kilos a la India también en esta temporada. El Día de Valladolid, los contratistas se quejan de la escasez de obra pública en Castilla y León. La Cámara de Contratistas acusa de incompetentes a las administraciones al adjudicar solo el 30% de lo presupuestado. Diario Palentino, la rehabilitación cardíaca quiere llevarse a los centros de salud. El Correo de Burgos destaca en su primera una imagen del foro de empleo organizado por la universidad, un cara a cara entre empresa y candidato. Y se recoge las declaraciones del rector Alfonso Murillo, señalando que uno de los retos más destacados de la Universidad de Burgos es la empleabilidad. Diario de Ávila, por su parte, destaca en primera que 25 actividades se promoverán en Gredos con el programa turístico Piorno en flor durante los meses de mayo y junio. Y por último, el Norte de Castilla destaca la imagen de la presentación de la Fundación Miguel Delibes, del archivo de Miguel Delibes que hizo su hija hoy en Valladolid. La vida de Miguel Delibes en abierto. Y te has comido uno de los titulares destacados de mañana, que el Madrid ha pasado a la final de la Champions, ¿eh? Bueno, o sea pues, pero bueno, veo que la viñeta que me traes o alguna de ellas hace referencia a eso, ¿no? Bueno, no, es el Santo Grial. Es la la viñeta de Copa de la Rodera Champions. que dice 4 cosas que están en Castilla y León y no lo sabe nadie porque nos tienen envidia. La cuna del parlamentarismo, el Santo Grial. El Santo Grial de la Champions, mira. Bigfoot, el pie grande, el animal del bosque y la autovía Valladolid-León. Y también la viñeta de Sansón, en el norte de Castilla, hace referencia a esa decisión de dejar de fabricar por parte del Banco Central Europeo los billetes de 500 euros. Ya era hora de que dejaran de fabricar los billetes de 500 euros, para según qué son francamente pequeños. Bueno, pues esas son las primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad, esas son las viñetas que me trae Ernesto esta noche y ahora llega el momento del análisis, del debate y comenzamos con los datos del paro del pasado mes de abril. Decíamos al principio que abril acostumbra a ser un buen mes, es verdad que la Semana Santa este año ha caído un poco más antes, pero eso, ¿a vosotros qué os dice este buen dato del mes de abril? ¿Creéis que durante los próximos meses también va a seguir esta racha? ¿Se va a torcer? ¿No es suficiente lo que está bajando el paro? A mí me dice que, francamente, o sea, la trayectoria de esta legislatura, de la anterior, que terminó en diciembre, es francamente buena. Es decir, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español terminó en 2012 con más de 5 millones de parados, muchos más de 5 millones de parados. Y ahora estamos a punto de abandonar los 4 millones de parados. Por tanto, todo ese empeño de derogar la reforma laboral del PP, pues no sé muy bien en qué lo justifican, porque será mala, malísima, horrible, pero ha conseguido reducir de un modo constante y paulatino el número de parados, bueno, de una forma muy importante. Que siguen siendo muchos, de acuerdo, pero eran muchos más antes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo, cada vez que sale este dato, oyes a los sindicatos y siempre ponen pegas. Siempre les parece mal, siempre les parece que no es tal. Y oyes a los partidos de la oposición y tampoco, no sé, cuando el dato estadístico, frío, matemático, da la razón a las reformas que se han hecho. Óscar, el dato es frío, como bien dices, el dato es frío. Las críticas se refieren principalmente
a la calidad, no a la cantidad. En la cantidad es que, bueno, con ver las gráficas es suficiente. Se refiere a la calidad del empleo. Y esa es la pregunta del millón. Si vale todo, o sea, si tenemos que conformarnos con contratos de poca calidad con tal de que la gente salga del paro. Bueno, pues esa es la pregunta y hay múltiples respuestas. Hay quien dice que sí, hay quien considera que sí, que como tránsito hacia una mejora de la calidad del empleo, que por supuesto que sí, que miel sobre hojuelas ese escenario, y hay quien cree que no vale todo a cualquier precio, ¿no? Bueno, yo la verdad es que me quedo con la inercia, un poco con esa que comentaba Juanma, de que poco a poco vamos saliendo de una situación en la que era absolutamente caótica hace 4 años. Estamos en términos de paro contabilizado en oficinas del INEM o en las comunidades autónomas similares a las de hace 4 años. Me quedo con el dato sobre todo de las 150.000 afiliaciones a la Seguridad Social que se han registrado, que es muy superior a la bajada del paro en 83.000 personas. Yo creo que la tendencia es claramente al alza, y evidentemente yo creo que el próximo a finales de mayo será otra vez positiva. Pero la cuestión está en lo de la calidad. Bueno, lo que no sé es si seremos capaces. El problema es que no sé si vamos a ser capaces de dar algún día el cambio, como nos acostumbremos a aceptar trabajos mal remunerados, si sabremos dar el salto el día X hacia un trabajo de más calidad. No va a haber día X. Ese es el problema. No va a haber día X. ¿Tú crees que ya estamos condenados a esta situación? A ver, es un fenómeno mundial. En Estados Unidos, que es la patria del liberalismo, está proletarizando totalmente el trabajo. Los que antes cobraban 10, ahora cobran 5 por el mismo trabajo. Y no hay paro, prácticamente no existe el paro en Estados Unidos, pero ha habido una proletarización o una precarización del trabajo, eso es así. Europa es un poco diferente, pero también vamos en esa dirección. Y yo creo que si te opones con pie en pared a esa evolución, lo que haces es destruir mucho más empleo. Ernesto, que no te he escuchado a ti. No, yo creo que en estas cifras de empleo, de creación de empleo, de aumento de afiliaciones a la Seguridad Social, lo que no podemos olvidar nunca es la otra cara de esa información, es decir, la desprotección de tanta gente que no tiene ningún tipo de cobertura, el número de familias que, como señalan las organizaciones sociales, no tienen ningún tipo de protección, la cantidad de familias en las que no trabaja nadie. Es decir, a mí me parece que eso sí que supone un auténtico drama y que es necesario ir avanzando en la protección de esa gente, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, el dato del paro es positivo. Esperemos que durante los próximos meses lo siga siendo para reducir esa lacra que supera, no le olvidemos, los 4 millones de personas en nuestro país. Donde las noticias no son tan positivas es en el sector de la minería. Es verdad que la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno ayudó una serie de ayudas, un acuerdo con Bruselas, ¿no?, para permitir, parece que ayudar algo más al sector, pero hoy los sindicatos, que han conocido más al detalle esos planes de mano del secretario de Estado de Energía, no parece que han salido muy convencidos de la reunión. Han dicho que con esas medidas no es suficiente para dar vida al sector y para que el carbón tenga futuro y que, por tanto, esas comarcas mineras tengan también futuro. Es que el tema del carbón es complejo, ¿no? Tienen razón los sindicatos. Con esas medidas no se da vida al carbón. Con esas medidas realmente lo que la Unión Europea está diciendo claramente, y el que no quiera entenderlo tiene un problema, es que el carbón tiene una fecha de caducidad absoluta, que es el año 2018, y lo que están haciendo con esas medidas es simplemente dulcificar la muerte durante los próximos 2 años. Claramente es eso, y el que no lo quiera entender tiene un problema. El problema es que llevamos 10 años sin entenderlo en Castilla y León, sobre todo las administraciones públicas, porque al final, evidentemente, el minero, las familias, los pueblos mineros... O sea, que estamos poniendo parches desde hace 10 años, por así decirlo, o sea, sin afrontar de verdad el problema. El problema en sí mismo no es, desde mi punto de vista,
el final de la minería, sino que no se ha creado una alternativa económica en esas comarcas en las que desde hace ya más de 10 años se está anunciando el final de un ciclo. Ese es el problema. Desde mi punto de vista, los políticos en esta comunidad han estado, y me parece muy bien, con el discurso, apoyando el discurso de los mineros, que me parece absolutamente correcto porque hay que estar con ellos, pero al mismo tiempo, los políticos, que son los que tienen la responsabilidad, se han olvidado del plan B. Han estado solo trabajando con un plan A en la mesa, y es que las ayudas, que la minería tuviera futuro y que las ayudas estuvieran ahí. Pero es que ese plan A se sabía desde hace muchos años que iba a acabar y no ha habido plan B, o sea, no ha habido plan B. Y claro, al final los mineros, toda esa familia minera se encuentra sin alternativa porque la clase política de Castilla y León no se la ha creado. Bueno, yo tengo que decir que, primero, no creo que haya un plan B porque no es posible hacer un plan B. O sea, es o eso siempre o nada. Siempre es posible un plan B, bueno, en cualquier hacen sitio. bobadas de rutas turísticas, de no sé qué, que eso trae a 4 domingueros. No hay plan B. Eso no sería un plan B, evidentemente. Claro, pues es lo que están haciendo. Segundo, León ha perdido un escaño. ¿Sí? Ha perdido un escaño en el Congreso de los Diputados porque ha disminuido la población. Tercero, a mí lo que me sorprende es que, claro, efectivamente, el plan de Europa es el plan de cierre de la minería. Es que lo dicen en el título, es un plan de cierre. No están engañando No es a un nadie. plan de reconversión, no, es un plan de cierre. Pero claro, a mí lo que me extraña es que los motivos que dan para cerrar la minería es que contaminan el ambiente. Y sin embargo, están consumiendo carbón y quemando carbón de importación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el carbón de importación no contamina? No contamina, sí, no. Es un carbón sintético. Evaristo, no solo es que estén consumiendo carbón de importación, es que en el año 2015 el aumento de consumo de carbón en las centrales térmicas para producción eléctrica fue del 25%. Correcto. Sí, sí. Y el problema... ¿Por qué? Porque es más barato que el ciclo combinado de consumo de gas. Y parece que más contaminante. ¿Y más contaminante? Desde luego, las centrales térmicas que tenían un plan de pasar al ciclo combinado, en muchos casos aprobado ya hace 7 u 8 años, no han dado ningún paso para ir a ese ciclo combinado. Y parece que estas ayudas, este incentivo de Europa al carbón nacional, pues llega ya un poco tarde. Es que está condicionado al cierre, ojo, porque si no se cierra dentro de 2 años se tiene que devolver las ayudas. Y es a la producción de unas minas que están ya cerradas o cerrando y que para poder acceder a este incentivo europeo necesitan firmar contratos con las compañías eléctricas contratos de suministro para sacar el carbón. Claro, termino. El problema, desde mi punto de vista, es que las únicas comunidades autónomas que tienen minas y que tienen gente trabajando en las minas son Castilla y León, Asturias y Teruel. ¿Qué quiere decir eso? Que a España le importa un pito esta cuestión y no lucha por esta cuestión. El gobierno de España no lucha por, y mucho menos el ministro Soria, que afortunadamente ya no está en el gobierno. El ministro Soria fue muy negativo para los problemas de Castilla y León con la minería en Bruselas. No apoyó en absoluto, al contrario. Ese es el problema. No es un problema de España, es un problema de Castilla y León. Por eso Castilla y León fue por su cuenta a Bruselas a defender este tema, porque España no les respalda. Vamos a seguir avanzando en lo que ha sido el repaso informativo de esta jornada, porque este miércoles ha sido un día especial para las Cortes. Por primera vez han celebrado un pleno fuera de su sede. Ha sido en León, en el claustro de la Basílica de San Isidoro, sede del primer Parlamento Europeo, allá por el año 1188. El de hoy ha sido un pleno de reconocimiento al parlamentarismo y a la labor del Procurador del Común, que ha presentado ante nuestros representantes las principales demandas de los ciudadanos. En el 20º aniversario de la institución, el procurador presenta su informe 2015 en la ciudad que acoge su sede en un hemiciclo habilitado para la ocasión. Un informe que denuncia la falta de transparencia en los contratos temporales de los ayuntamientos y la pasividad de estos ante el ruido o retrasos y deficiencias en sanidad atribuibles a la administración autonómica, ante las que el procurador reclama. Trabajen con generosidad y consenso para llevar a cabo con celeridad y eficacia las demandas que exigen los ciudadanos. Los grupos de la oposición han puesto el acento en el número de quejas y en las más sociales.
La realidad es que, a pesar del decreto del fin de la crisis que algunos enviaron para su publicación en el BOCIL, el año 2015 ha sido el que más quejas se han recibido por parte de los ciudadanos. Le corresponde la suma responsabilidad de que año tras año sigamos escuchando las mismas o similares quejas de la ciudadanía. Lo que vienen a demostrar es que es falso que exista la recuperación económica. Algo no está funcionando correctamente cuando tienen que llamarles la atención desde un ámbito tan cualificado como independiente. El Partido Popular matizaba que la mitad de las 4.329 quejas son por 2 asuntos concretos en materia de educación y uno ya está en proceso de solventarse. En términos comparativos hemos vuelto a los niveles del año 2007. Las Cortes reivindican el modelo del parlamentarismo como el mejor modelo para hacer presente la voluntad de los ciudadanos. Lo hacían en una declaración institucional respaldada por todos los grupos. El himno de la ciudad de León cerraba el primer pleno ordinario que las Cortes celebran fuera de su sede habitual. Pleno de las Cortes Regionales que supone un guiño a la cuna del parlamentarismo y además a la esencia de lo que debe ser el parlamentarismo, es decir, a través de la figura, en este caso, del Procurador del Común, que es, por así decirlo, el nexo de unión entre los ciudadanos, entre sus problemas y sus representantes. A ver, ¿qué os parece que este pleno? Guante blanco. Guante blanco. De entrada ha sido un pleno de guante blanco con su crítica evidentemente política, de contenido y de crítica al gobierno de Castilla y León. Además, en algún momento, digo lo de guante blanco porque no ha habido los rifirrafes habituales, salidas de tono muy habituales que se ven en las Cortes, en la sede parlamentaria habitual. Digo guante blanco por eso, pero ha habido un tono crítico, muy crítico, sobre todo por parte del portavoz de Podemos, de Pablo Fernández. Yo creo que porque se ha crecido, estaba en su ciudad y ha sido muy crítico con el gobierno en el sentido de que Amoedo, el Procurador del Común, todos los años elabora un informe, emite un informe en el que se pone blanco sobre negro una serie de problemas que hay en Castilla y León y año tras año se repiten los mismos. O sea, es como si el gobierno, pues bueno, por aquí entra el informe y por allí sale, ¿no? Todos se dedican a aplaudir siempre la labor del procurador, todos hacen la loa a la figura de la defensa del ciudadano y tal, pero luego la verdad es que a lo largo del año, pues el caso que me parece que deben hacer en el gobierno de Castilla y León al informe, pues debe ser poquito a poquito, el de maquillar. Ese es el problema, Evaristo, que no se atiende demasiado a las quejas del procurador, que al final son las quejas de los ciudadanos, evidentemente. Bueno, yo no lo veo tan así, o sea, las quejas son las mismas porque evidentemente, los problemas no tienen una solución mágica, o sea, vas avanzando poco a poco, vas mejorando, vas retocando. Por otro lado, ha habido algunas quejas que se ve claramente que están fomentadas porque son muchas quejas distintas para hacer números sobre un mismo tema. El tema educativo, claro, concreto. De un colegio concreto y tal. De todas formas, sí que tengo que decir una cosa, que es Valladolid no es la capital de Castilla y León, no es la capital. Por tanto, que se celebre en León las Cortes me parece muy bien y deberían celebrarse en las demás capitales de Castilla y León, porque Valladolid no es la capital y porque el parlamentarismo en su origen iba de ciudad en ciudad, allí donde estaba el rey, y se iban produciendo las Cortes, eran itinerantes. Rey. Es verdad que la semana pasada Ernesto llamó emperador a Juan Vicente Herrera, pero de momento rey como tal no tenemos. O sea, yo creo que es una gran idea que deberían fomentarla y además conseguirían que las reivindicaciones territoriales provinciales estuvieran más presentes. Mucho más de lo que están. Sí que ha habido alguna protesta también. Ha habido protestas de unos cuantos miembros de la Unión del Pueblo Leonés. Yo no me siento adecuadamente representado en las Cortes de Castilla y León. O sea, los problemas territoriales no tienen una suficiente repercusión en las Cortes. Sí, en mi opinión. Decía que sí que ha habido protestas a las puertas de esta Basílica de San Isidoro de miembros de leonesistas, algunos convocados por la Unión del Pueblo Leonés, que no estaban de acuerdo con que se celebrase allí, en la cuna del parlamentarismo, este pleno de las Cortes Regionales. Bueno, pero yo creo que esa era una protesta ya con la que de alguna forma se contaba, porque ese malestar es evidente, pero también yo creo que la celebración de este pleno
tiene todo el sentido y que las Cortes de Castilla y León actuales acudan al lugar en que se reunían las Cortes, aquellas primeras Cortes de 1188, pues es muy adecuado. Bueno, que tenemos que hablar de más temas. Nos queda hablar de la política nacional, pero antes quiero que vean el siguiente vídeo en el que hemos resumido la entrevista que mantenía esta misma noche el jefe de informativos de esta casa, Eduardo Bordaliza, con el presidente de Cantabria, bueno, con Miguel Ángel Revilla. Se pueden imaginar, genio y figura. Hemos hablado de problemas comunes de Castilla y León y de Cantabria y de un acuerdo que se va a firmar próximamente, de un protocolo, pero que todavía no se sabe cuándo se va a hacer esta firma entre Juan Vicente Herrera, claro está, y el presidente cántabro. Miguel Ángel Revilla, fiel a su estilo, está dispuesto a todo para hacer frente a las imposiciones de Bruselas. Vicente Herrera quiere acompañarme, yo me pongo allí hasta en huelga de hambre unos días en la puerta. No hay derecho. No hay derecho esto de que recortar. Y carga contra Montoro. El reparto del déficit, dice, es injusto más allá de colores políticos. Y a mí me ha parecido muy bien que Castilla y León haya salido protestando, porque da la impresión que protesta los presidentes que no tienen en Madrid un presidente del mismo signo. Bajo la sombra de la austeridad, la despoblación y la dispersión se hacen más cuesta arriba para las dos comunidades. Los ejemplos de escuelas en el medio rural dan fe del esfuerzo de ambas. Para eso está lo que se llama público. Ahí no haría una escuela el Opus Dei. Aunque la interinidad del gobierno, asegura, haya dejado sin interlocutores a los responsables autonómicos. ¿A quién llamas si no se pone nadie? Su amplia trayectoria le convierte en analista de lujo. El 20 de diciembre ya predijo que se repetirían elecciones. Ahora, tras el 26J, augura un acuerdo de la derecha, aunque con condiciones. Ciudadanos va a exigir la cabeza de Mariano Rajoy. No cree que la corrupción le pase factura al Partido Popular y defiende que a la larga Cataluña hará un referéndum. Lo que no parece tan a largo plazo es el protocolo que firmarán Castilla y León y Cantabria para mejorar los servicios de las zonas fronterizas. Bueno, a la espera de ese protocolo, del que tendremos que hablar cuando se firme, evidentemente, vamos a hablar de algunas de las reflexiones que hacía Miguel Ángel Revilla y que tienen que ver con la política nacional. Decía en algún momento de esa entrevista que Ciudadanos exigirá al Partido Popular la cabeza de Mariano Rajoy, siempre y cuando se cumplan los pronósticos del presidente cántabro, y es que tras las elecciones del 26J se producirá un acuerdo, por así decirlo, entre Partido Popular y Ciudadanos, y que eso será, si no mayoría absoluta, sí cerca de la mayoría absoluta. ¿Vosotros cómo lo veis, esta posibilidad? ¿Acierta o creéis que puede acertar Revilla? En el mismo punto de incertidumbre hoy, sí, ¿no?, que antes de que hace 3 meses, y yo no creo que el 26 de junio se resuelva, que hasta el 26 de junio se resuelva la incertidumbre, o sea, que te estás si es que se resuelve. Curando en salud, ¿no? Si es que se resuelve. Lo que sí que estás creo nadando es que Rivera, Ciudadanos, ha sido muy claro durante todo este periodo de que él no haría nunca presidente a Mariano Rajoy. Entonces yo no sé cómo va a mantener ese argumento en los próximos 50 días. A partir del 27 de junio habrá que decir cosas muy distintas de las que se han dicho hasta ahora. No solo por parte de Ciudadanos, que no sé lo que ocurrirá, o por parte de Podemos, o por parte del PSOE, por parte incluso del PP, está claro. Etcétera. El tema Ciudadanos, yo creo que ese va a ser un condicionante, va a hacer sudar la gota gorda a Mariano Rajoy, si al final tiene que pactar con él después del 26J. Oye, ¿creéis que va a haber debates? Porque por lo que hemos escuchado ya Mariano Rajoy en la entrevista en la cadena SER, no está por la labor, ¿eh? No le gusta. No, no es que no le gusta. A mí me parece una frase realmente impropia de un presidente, impropia de un presidente del gobierno. Le resulta una pesadez. A nadie le apetecen los debates. Y, hombre, pues a un demócrata como es él, le deberían apetecer los debates. O sea, me parece que tener un trabajador que es empleado de todos los españoles, un empleado tan poco motivado como él, en mi empresa, si yo mostrara a mi empresa tan poca motivación como ha demostrado Mariano Rajoy en esa respuesta, yo creo que estaría mañana de patitas en la calle. Evaristo, bueno, que nos queda poco tiempo. A ver, hay que leer, yo creo, un poco más entre líneas. Es decir, no es que no le apetezca, es que no le conviene, porque van a ir todos contra él. Yeah. 1, 2, porque el último debate con Sánchez le insultó.
Pero eso y él que salió dices, muy escaldado. estoy de acuerdo y se con tenía lo que haber dices. levantado y se tenía que haber ido. Y no Estoy lo de acuerdo hizo. con lo que dices, pero esa segunda lectura, luego a la hora de hablarla, a la hora de hablar y responder, lo podía decir de otra forma, si lo que en realidad quería decir era eso, porque lo que transmite... Es que eso no lo puede decir. No puede decir, mira, yo no voy al debate porque me da todos a mí. Seguro que tenemos que encuentra algo para decirlo mejor de cómo lo ha dicho. Eso sí, que tenemos que ir terminando, ¿no? Que tenemos que ir terminando. No os veo preocupados porque el Banco Central decida suprimir los billetes de 500 euros a partir del 2018, ¿no? Hace muchos años... Los tenéis bien guardados. Yo hace muchos años que no me veo enseñaron ninguno, uno así y no he vuelto a verlo. Bin Laden se llamaban antes, porque sabían que existían, pero nadie los había visto. Que nos vamos. Gracias, Óscar. Gracias a vosotros. Buenas Buenas noches. Ernesto. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Nosotros ya nos despedimos. Les dejo con la información meteorológica con Andrés Gómez. Ya saben que vuelven las lluvias. Y desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este jueves Castilla y León. Que descansen.